Listo. Bueno, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Le damos la bienvenida en este día de mucha alegría para nosotros y esperemos que sea una alegría compartida para todos, que les agradecemos la presencia. Eh, Llegó el día del preencuentro, en el marco del encuentro que se hará el año que viene. Así que es un día realmente que acompaña el día soleado como festividad. Eh, Quiero, antes que nada, bueno, yo soy Nélida Di Rienzo, para quienes no me conocen, soy presidenta de la asociación, y quiero agradecer al grupo organizador, Cristina Rojas, que es quien coordina, Patricia Ervin, Gabriela Bassani, Beatriz Istovich y Edith Gross, que están en la organización de este preencuentro y del encuentro latinoamericano y federal. Así que bueno, agradecerles a ellas por su inmenso trabajo, agradecerle a Patricio Maldonado por su participación y su trabajo exhaustivo de siempre, a Andrea Martins, a Claudia Chas y a todos los que hacen posible que podamos tener este encuentro. Bueno, no sé si me olvido de alguien. Si me olvido de alguien, saludo después, me lo dicen. Las emociones son así. Bueno, Dale, ¿listo? dale. Sí, sí. Bueno, buen día, yo soy Cristina Rojas y voy a hablar en nombre del pequeño grupo, pero efectivo y trabajador, grupo organizador. Primero a todos y todas darles la bienvenida, agradecerles mucho el interés y la participación, y bueno, contarles que el evento que estamos preanunciando hoy, que es un encuentro que se va a realizar el 7 y 8 de mayo del año próximo en forma online, va a ser nuestro primer evento online, lo cual es todo un desafío organizativo para nosotros, nunca los habíamos realizado, bueno, nos han llevado las circunstancias a eso, y solamente contarles que todo esto fue pensado antes de la pandemia, con lo cual tuvimos un primer momento de desilusión, porque en realidad, bueno, una de las cosas lindas de los encuentros son los encuentros, digamos, ¿no? Los abrazos, los saludos, conocer gente, reencontrarse gente de Latinoamérica que por ahí uno ve cada tanto, o del interior del país. Entonces, pasado el desánimo, tratamos de ver la otra cara de la virtualidad. Y la otra cara de la virtualidad es esta, que allá Colombia, Río de Janeiro, ya vi pasar varios nombres que se anuncian desde distintos lugares, y entonces ahora estamos nuevamente muy entusiasmadas en el sentido de estar organizando algo que es nuevo y que nos va a permitir quizá que voces de América Latina y de toda la Argentina se entrelacen, ya sea en sus comunicaciones escritas u orales, a la distancia, voces con las que quizá no nos hubiéramos encontrado de otra manera. Así que, bueno, esperamos contagiarles nuestro entusiasmo y reencontrarnos en mayo. Sigue Patricia Ervin y Edith Gross primero, con algunos datos acerca del encuentro, y después pasamos a la conferencia de la profesora Mónica Cragnolini. Hola, buenos días a todas y a todos. Queremos contarles que también en el marco del preencuentro se dictarán cursos de psicoanálisis vincular en las áreas de familia, pareja, grupos y análisis institucional, que serán dictados por profesionales de la asociación. Estos cursos serán en los días inmediatamente previos al encuentro y para los inscritos al mismo no tendrán costo. Patricia. Bueno, buenos días también a todos y todas, y yo les voy a contar y a adelantar algunos detalles de la organización. Buscamos que este encuentro se constituya en una experiencia, como decía Cristina, de intercambio, de debate y de un pensar juntos, acerca de los vínculos desde el marco psicoanalítico y transdisciplinario. Entonces, talleres, diálogos y trabajos libres serán los espacios en los que todos y todas pondremos a trabajar algunas de las propuestas temáticas que nos interrogar y a investigar. Bueno, les voy a contar algunas de ellas.
Una es acerca de la clínica individual, grupo, familias y parejas, prácticas institucionales y comunitarias. También nos preguntamos cómo intervenimos hoy. Otra de las propuestas es acerca de pensar y discutir acerca de las sexualidades y géneros, diversidades, disidencias, lo trans, feminismos y psicoanálisis. También acerca de las violencias y sus tramas, las consideraciones sociales, familiares, grupales y de género, abuso sexual y excesos vinculares. Y bueno, un tema que nos atraviesa este año también es acerca de la pandemia, subjetividades y vínculos en pandemia, dimensión sociopolítica. Bueno, la recepción de trabajos libres será hasta el 1 de marzo del 2021. Y las condiciones de entrega de los trabajos y también otros detalles las irán recibiendo, las iremos informando a través de los distintos flyers que van a ir recibiendo próximamente, ¿no? Bueno, hasta aquí. Seguimos, Beatriz, con... A decir algo, Nelida. Bueno, algunas pequeñas palabras como reflexiones para este encuentro. Filósofos, psicoanalistas y desde otras disciplinas han demostrado a lo largo de la historia la preocupación por el encuentro, los encuentros con el otro, con los otros. El otro soy yo, pero también una ampliación del mundo. Es conflicto y es guerra, pero también diálogo, igualdad y diferencia. El encuentro con el otro presenta un más allá del pensamiento, es también la creación de emociones y sensaciones que se despiertan en la otredad, ante otras otredades, que repercuten en acciones que van desde la violencia, la guerra y la conquista, hasta el acto de la fraternidad, la comprensión, la reciprocidad y la tolerancia enmarcada en la esfera del mundo de lo ético, con un respeto a las identidades concretas. Por lo menos es de esperar que nos suceda eso. Sabemos que no somos un continente que tiene las identidades respetadas y no es de lo que más gozamos. ¿Qué puede hacer el psicoanálisis con todo esto? Mucho para pensar y revisar, pero además considerar que los psicoanalistas de estas tierras tenemos una deuda de lectura sobre América, la de arriba y la de abajo. No se trataría de hacer un psicoanálisis criollo, sino de entender subjetividades atravesadas por múltiples culturas propias del territorio que habitamos. Vale la pena el esfuerzo de situar a esta América resistiendo ser subsumida a las problemáticas falsamente globales del siglo XXI. Pero al mismo tiempo de esas resistencias se ven los efectos letales del neocapitalismo y sus terribles desigualdades. Serán temas de nuestro encuentro a desarrollar, pero sobre todo quiero poner el acento que preencuentro y encuentro apuntan no solo al pensar, sino también a lo amoroso. Recordarán que en una de nuestras conferencias de Luján Iguale, Silvana Vilches y Leila Bansek, fue justamente Leila que nos presentó un trabajo acerca del afecto tierno en Freud y el gesto amoroso en Lacan. Destaca allí algo de lo que también motiva a la realización de este evento. Transitamos tiempos en los que prevalece el engaño del discurso capitalista que degrada los lazos sociales y los afectos vinculados a las cosas del amor. Y destaca que la ternura es crucial para la teoría y nuestra práctica, un afecto que no puede ser olvidado ni reducido a un ideal romántico. El gesto amoroso brinda la posibilidad del encuentro, siempre fallido, novedoso y contingente, entre lo íntimo de las trazas del lenguaje del ser hablante y lo común del otro que hace posible habitar la cultura. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos y todas, y entonces ahora vamos a dar paso a nuestra primera actividad, el preencuentro. Agradecemos desde ya mucho la participación de Mónica Cragnolini. Mónica es doctora en filosofía,
por la UBA, donde se desempeña como profesora titular y es directora de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad. Investigadora principal del CONICET, dedicada a la filosofía nietzscheana y post-nietzscheana, con especial referencia a los temas de la alteridad, animalidad y biopolítica. Autora de numerosos libros, entre ellos Extraños animales, filosofía y animalidad en el pensar contemporáneo del 2016. Ha compilado muchísimos otros libros, entre ellos Comunidades de los Vivientes en el 2018. Es directora de la revista Instantes y Azares, Escrituras Nietzscheanas. Hoy su conferencia titulada Metafísica manufacturera y pandemia, el dominio del sujeto, luego de la cual tendremos algunos breves minutos para poder hacer un intercambio con las preguntas sintéticas que les pedimos que vayan escribiendo por chat. Adelante, Mónica. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a este preencuentro. Mi conferencia trata, como señaló Beatriz, de la cuestión de lo que se puede denominar metafísica manufacturera en relación a, para decirlo muy ampliamente, al modo en que tratamos al planeta, ¿no? Nélida habló en su presentación de la cuestión del amor y yo creo que hacia el final me gustaría retomar brevemente esa problemática para pensar el amor no solamente en términos humanos, el amor entre los humanos, sino para pensar otras formas de amor. Entonces yo para presentar esta problemática voy a hacer como dos bloques en la charla. Un primer bloque que tiene que ver con la idea de la metafísica, o sea, qué es lo que entiendo por metafísica manufacturera, para ir luego a la problemática de la zoonosis y la vinculación entre la pandemia que estamos viviendo y las zoonosis. Y en tercer lugar, bueno, me gustaría señalar como algunas consecuencias a partir de esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, para indicar la cuestión de la metafísica y entender de qué se trata cuando se habla de metafísica manufacturera, me gustaría señalar, y bueno, esto tiene que ver con mi lugar de inserción en el ámbito académico de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy profesora de metafísica y también de filosofía de la animalidad, y entonces me gustaría señalar la cuestión metafísica para entender la problemática. Y en este sentido, yo siempre retomo a partir del momento en que, bueno, tuve la posibilidad de leer un texto muy iluminador en los años 80 de Rainer Schirman, El principio de anarquía, que es un texto que ha sido traducido al español recién el año pasado. Y digo, es un texto muy iluminador porque ahí Schirman muestra de qué manera aquello que opera como principio a nivel metafísico, es decir, el origen que se señala, por ejemplo, para pensar el origen de la realidad, aquello que opera como principio a nivel metafísico, lo que nosotros en metafísica llamamos la arjé, en términos griegos, el fundamento, eso mismo opera como finalidad hacia la cual se tiende, el término griego es telos, y entonces organiza la vida de los hombres desde el punto de vista ético, y opera también como lo que llamaríamos el principio del fundamento político y social de la organización de las sociedades, es decir, lo que en términos filosóficos llamamos el principium princeps, el principio de los principios. Y entonces, en este sentido, él lo que muestra es de qué manera en todo sistema metafísico aquello que opera como fundamento opera al mismo tiempo como telos, como finalidad que dirige la acción, opera también como principio político que organiza la vida social y política de los hombres, y entonces eso determina una peculiar economía, retomando el término economía en su sentido griego, ¿no? Recuerden que economía implica la ley, digamos el nomos que rige el oikos, el nomos que rige la casa, y entonces genera eso una
particular economía en los sistemas metafísicos que, por lo que acabo de decir, al mismo tiempo son sistemas ético-políticos y son sistemas económicos, ¿no? Señalo esto porque muchas veces se tiende a pensar que, bueno, que la metafísica trata de cuestiones abstractas que no tienen nada que ver con lo real, con la vida política, con la organización social, y Schirman muestra muy bien de qué manera todo eso está vinculado, ¿no? Incluso porque, digo, a veces alguien que se dedica a la política puede decir, bueno, yo creo en la política instrumental, no creo en la política con fundamentos metafísicos. Bueno, aún aquel que se dedica a la política en un sentido meramente instrumental o a la realpolitik, aún ese está considerando que hay algo que fundamenta la posibilidad de pensar la política solamente en un sentido instrumental. Es decir, con esto lo que quiero decir es que en todo sistema político, filosófico, económico, ético, opera algo que se considera el principio a nivel metafísico, ¿no? Lo que nosotros llamamos la Arjé. Ahora bien, es interesante tener en cuenta que esa noción de Arjé, vuelvo a decir, se puede traducir por fundamento, pero también por origen, por causa, en determinado momento de la historia del pensamiento pasa a vincularse muy estrechamente con la idea de mando o de dominio, ¿no? ¿Cuándo acontece esto? Esto lo trabaja muy bien Heidegger, analizando de qué manera cuando Aristóteles, desde una, podríamos llamar, precompensión cinética de la naturaleza, es decir, un comprender a la naturaleza como algo en movimiento, cuando desde esa precomprensión él formula la teoría de las cuatro causas. ¿Por qué? Porque necesita encontrar cuál es la causa del movimiento, ¿no? Y entonces, bueno, ahí formula la teoría de las cuatro causas con la causa formal, eficiente, final y material. Ahora bien, en esa forma de precomprensión de la naturaleza en términos de movimiento y la formulación de la teoría de las cuatro causas, lo que se hace evidente es que se comienza a pensar lo humano como intervención en lo natural, ¿no? Esto es lo que denominaba en el título de la charla metafísica manufacturera. Manufacturero, bueno, obviamente se deriva de manufacere, o sea, hacer con las manos, ¿no? Y voy a dar un ejemplo para que se entienda qué es lo que quiero decir con esto de la intervención y la definición del humano a partir de la intervención en la naturaleza. Fíjense que la semana pasada se comenzó a hablar mucho en distintos medios, sobre todo, digamos, en medios europeos, de la cuestión de que ya deberíamos ir pensando que la pandemia va a durar mínimamente 3 años, ¿no? Cuando alguien escucha eso, bueno, lo primero que puede pensar es, bueno, ¿qué va a pasar? Digamos, si la pandemia dura 3 años, ¿qué va a pasar con el mundo del trabajo? ¿Qué va a pasar, digamos, desde el punto de vista de la cuestión de los recursos, los alimentos, etcétera, etcétera? Y bueno, alguien con todo derecho podría pensar, bueno, yo me voy a hacer un búnker, porque, digamos, si este primer año de la pandemia ha sido de esta manera, los 2 próximos se van a ir acumulando los problemas laborales, económicos, etcétera, que ya tenemos, y posiblemente mucha gente padezca hambre y saldrá a las calles como hordas a buscar, digamos, todo eso que hemos visto en muchas películas, entre comillas, de ciencia ficción, que en parte ahora estamos viviendo esa ciencia ficción, en donde se muestra, bueno, qué acontecerá con el mundo cuando las condiciones de penuria se hagan extremas, ¿no? Entonces, bueno, supónganse, yo podría pensar, bueno, me voy a hacer un búnker, y entonces le pido a un arquitecto, le doy mi idea de lo que tiene que ser ese búnker, y acá aparece la noción de eidos idea. Él, digamos, con esa idea en su mente, proyecta la finalidad, el telos, es decir, bueno,
este búnker va a estar, no sé, supongamos, en Peguajó, a, no sé, 500 metros bajo tierra, no va a ser visible, etc. Eso es, digamos, la causa final hacia lo que se apunta. Y entonces, desde esa idea que tiene, es decir, esto que aparece como fundamento desde el punto de vista de la noción de la idealización y la finalidad a la cual se apunta, va a operar sobre la naturaleza, sobre los materiales, etcétera, etcétera, para producir eso que yo le pedí, que es un búnker previendo que en el tercer año de la pandemia el hambre mundial va a ser terrible, ¿no? Para hacer todo eso tiene que intervenir utilizando materiales, cavando en el terreno, etcétera, etcétera. Esa es la idea de metafísica manufacturera, o sea, la idea de que el modo de ser del existente humano se piensa como un arquitecto que opera desde su idealización sobre la realidad, y en esa operación sobre la realidad, la noción de Hergé, digamos, esta idea que acá está planteada como el origen de este búnker que yo planteé, la idea de Hergé domina anticipando el telos, es decir, hacia dónde vamos, la finalidad, desde la eidos, desde la idea. Esa sería, para decirlo de manera muy concreta y breve, la idea de la metafísica manufacturera, ¿no? Es decir, el hecho de pensar que hay una noción de Hergé, de fundamento, que domina anticipando el telos desde el eidos, ¿no? Y entonces, desde esa manera, a esto es lo que nosotros en metafísica denominamos modelo teleocrático, o sea, la posibilidad de anticipar el fin que determina el origen, ¿no? Hice toda esta explicación y di el ejemplo del búnker. Bueno, esperemos que esto no acontezca realmente, esto que se plantea de los 3 años, pero bueno, di este ejemplo porque ahí se hace evidente muy bien, como siempre, desde el punto de vista metafísico, hay quien anticipa la finalidad, y quien anticipa la finalidad tiene la posibilidad de iniciar un proceso que ordena lo natural, o la así llamada naturaleza, para generar aquello a lo cual apunta, ¿no? Si pensamos en términos metafísicos, históricos y políticos, siempre ha acontecido que una entidad superior es la que pone el orden. Acá la idea del arquitecto la di porque, bueno, el arquitecto, tomando materiales, va a ordenar algo para que se produzca un determinado resultado. Y entonces decía, lo que acontece es que siempre hay una autoridad superior que es la que detenta el mando, es la que pone orden, y que, bueno, históricamente, como sabemos muy bien, ha sido de carácter masculino, ha sido el padre, ha sido el que dicta la ley, ¿no? Entonces, la noción de Hergé, o la noción de fundamento, implica básicamente esa unión entre la detección del mando, el ordenamiento y esto del manufacture, o sea, el meter mano en la naturaleza para producir un determinado resultado. Esta cuestión de la vinculación entre el gobierno, el tener el mando, detentar el mando, creo que se hace muy clara en una fábula que seguramente recordarán de La Fontaine, que es la fábula de El Cordero y el Lobo, que cuenta la historia de un pequeño cordero que va a tomar agua en el abrevadero en donde el lobo considera que son sus dominios. Cuando lo ve el lobo tomando agua, le dice que, bueno, que esos son sus dominios porque está tomando agua ahí. Y el cordero le contesta, no, bueno, tus dominios son, pongamos, 40 pies más arriba, yo estoy más abajo. Entonces el lobo le contesta, bueno, no importa, yo me enteré que el año pasado estuviste hablando mal de mí. El cordero le dice, no puede ser, porque yo tengo apenas 2 meses, o sea, el año pasado no existía y no podía hablar mal de vos. Bueno, no importa, le dice el lobo, porque tu hermano entonces es el que habló mal de mí. Y el cordero le contesta, bueno, no, yo no tengo ningún hermano, por ahora soy el único hijo de mi madre. Y entonces
el lobo le dice, bueno, ustedes los corderos son todos unos mentirosos, y lo mata porque considera que él tiene razón, ¿no? Y puse este ejemplo, viene muy bien el ejemplo de la fábula de La Fontaine, porque muestra de qué manera la detección de la razón siempre es la razón del más fuerte, o sea, la razón que domina, independientemente de la argumentación que se le quiera dar, es la razón del más fuerte, que vuelvo a decir, en términos históricos, sociales y políticos, para nosotros, en las sociedades patriarcales en las que vivimos, siempre es el sujeto pensado desde el punto de vista de lo masculino, y que es el que dicta la ley y al mismo tiempo es el soberano, ¿no? Dicho esto, digamos, después de haber señalado este como panorama para pensar desde el punto de vista metafísico lo que quiero desarrollar, me voy a detener brevemente en la razón por la cual en la época moderna eso que opera como fundamento, como arjé en los distintos sistemas metafísicos a lo largo de la historia de la filosofía, es el sujeto, ¿no? En donde, vuelvo a decir, el sujeto, a pesar de que se piensa metafísicamente, hay que pensarlo en términos siempre de lo masculino, el soberano. Como ustedes saben, en la filosofía moderna se constituye la figura de la subjetividad. Uno podría decir muy claramente, ni entre los griegos ni entre los medievales existió el sujeto, porque sujeto es el concepto que se configura a partir de la filosofía cartesiana, cuando Descartes plantea la noción del ego cogito, el yo pienso, y coloca como punto arquimédico de todo su sistema de pensamiento a ese ego, ¿no? Es decir, es ahí que el sujeto se constituye como lugar fundacional, en relación a lo que dije anteriormente, como arjé, como fundamento, y este sujeto se constituye desde la idea de autos, o sea, de la idea de lo propio, desde la idea de mismidad, o sea, es el sujeto autos, es el sujeto ipse, o sea, el sí mismo, que es siempre sujeto soberano, ¿no? Es decir, digamos, si nos ponemos a pensar, todas las ideas que tienen que ver con la configuración del sujeto como identidad abrevan, digamos, en esta fuente, ¿no? Es decir, en la idea de que el sujeto es el que produce sus propios pensamientos, sus propias acciones, bueno, Descartes va a decir sus propias cogitaciones, es decir, retomo el término cogitaciones porque, bueno, Agamben es un autor muy leído en el ámbito psicoanalítico, y recordarán que Agamben, cuando desarrolla el modo en que la noción de melancolía opera en el mundo medieval, señala que aquello que les acontecía a los monjes en los atardeceres, en donde habían dejado el trabajo, era ese peligro de las cogitaciones, o sea, los continuos pensamientos, las continuas imágenes que venían a su mente, ¿no? Y entonces él muestra de qué manera, bueno, aparece ahí la noción de melancolía como ese ataque de los demonios meridianos. Este término medieval, cogitaciones, que implicaba entre los medievales la idea de imágenes que aparecen, digamos, y acucian la mente, en este caso del monje, se convierte básicamente en el pensamiento cartesiano, en la producción de pensamientos. Digo esto porque fíjense que un poco está en la idea de los monjes, que al monje le llegan las cogitaciones, mientras que en el caso de la constitución del sujeto moderno, lo claro es que yo ahora, en tanto sujeto, en tanto ego, soy el productor de mis ideas, de mis pensamientos y también de mi acción, ¿no? Entonces, eso muestra de qué manera se constituye en la época moderna el sujeto como centro, lugar de reunión de los pensamientos, las acciones, etcétera, etcétera. Y si recordamos que una de las premisas fundamentales de la ciencia moderna ha sido esta premisa de que saber es poder, ese sujeto se constituye básicamente
como aquel que tiene poder sobre el mundo, ¿no? Es decir, como aquel que puede intervenir sobre el mundo, tiene derecho en tanto sujeto, soberano, propietario, padre, varón, etcétera, etcétera, a operar sobre todo aquello que él considera pasivo. Pensemos que históricamente lo que ese sujeto, vuelvo a decir, es un sujeto constituido metafísicamente, pero tiene los caracteres de lo masculino. Ese sujeto, todo aquello que considera pasivo, es aquello que considera el material sobre el cual él opera, ¿no? Es decir, lo que históricamente se ha considerado pasivo frente a este modo de constitución de la subjetividad como activa, masculina, etcétera, han sido las mujeres, los niños y los animales, ¿no? Es decir, ese sujeto se ha permitido el dominio sobre aquello que considera subalterno con respecto a él. ¿Por qué? Y bueno, ahora vuelvo al ejemplo que daba del arquitecto anteriormente. Fíjense que en el ejemplo del arquitecto yo señalaba, el arquitecto tiene una idea a realizar y luego va a utilizar los materiales para la realización. De alguna manera podríamos decir que la historia del patriarcado implica esta idea de que un sujeto que se piensa como masculino tiene una idea y para la realización de esa idea opera con el mundo como material, incluyendo a las mujeres, incluyendo a los niños e incluyendo a los animales como materiales, ¿no? Digo, materiales en el sentido de utilizables. Eso, lamentablemente, por más que estemos en la época de la deconstrucción del patriarcado, sigue aconteciendo porque sigue existiendo la trata de personas, en donde en esa trata de personas el, entre comillas, material utilizable son fundamentalmente mujeres y niños, ¿no? Que son utilizadas para el comercio y el tráfico sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta idea que quería señalar con la idea del sujeto apunta a indicar que de alguna manera hay que tener presente de qué manera el sexismo, el racismo, porque también el modo de ser del sujeto moderno implica una consideración que podríamos llamar no solo androcentrada, sino también que tiene que ver con la idea de lo europeo centrado y la consideración de que quienes están en otros ámbitos, en otras tierras, etcétera, pueden ser dominadas por ese sujeto. Pensemos que es el momento históricamente de el dominio de, digamos, los europeos salen al dominio de otras tierras y bueno, por eso llegaron hasta nosotros en este lugar que ocupamos en América y bueno, ahí también aparece toda la problemática del colonialismo, ¿no? Entonces, en este sentido decía, tengamos presentes para comprender esta idea de la metafísica manufacturera que el sexismo, es decir, la consideración de que hay un sexo que es inferior a otro, que obviamente hemos sido siempre las mujeres que hemos estado en ese lugar. El racismo, es decir, la consideración de que hay razas que se consideran inferiores, que es lo que permitió toda la cuestión de la esclavitud en la época moderna. Y bueno, en la época actual, obviamente que los inmigrantes están en esa condición, si no vayan a preguntarle a cualquier europeo qué piensa de los sirios que están continuamente llegando a sus costas y pidiendo un lugar de pertenencia, de habitabilidad y de hospitalidad en el continente europeo, ¿no? Y entonces decía, el sexismo, el racismo y el especismo, es decir, el considerar que nosotros en tanto humanos somos una especie superior con respecto al resto de los animales no humanos, decía, estos tres elementos tienen que ser considerados en una relación muy estrecha, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta para pensar cualquier tipo de transformación desde el punto de vista del pensamiento y de la acción política y social en la época actual. Dicho todo esto, digamos, voy a la cuestión de la pandemia, ¿no? Es decir, cómo pensar todas estas ideas
que indiqué en relación a la cuestión de la pandemia. Fíjense que una de las primeras cuestiones que nos hizo evidente la pandemia es la cuestión del hacinamiento, tanto de las vidas humanas como de las vidas animales, ¿no? Esto lo que en la ciudad de Buenos Aires lo hemos visto en los así llamados barrios populares, luego creo que se llamaron vulnerables, o sea, fue cambiando la denominación de lo que, digamos, históricamente nosotros conocemos como las villas de emergencia. Bueno, se fue cambiando la denominación a lo largo de la pandemia de la consideración de los barrios en estos términos, y ahí se hizo evidente la dificultad del aislamiento social, preventivo y obligatorio, precisamente por las condiciones de hacinamiento. O sea, nos encontramos con personas que en 20 metros cuadrados o menos tal vez viven 10 personas, distintas generaciones, etcétera, etcétera. Esa condición de hacinamiento en las vidas humanas, que también se hizo evidente en el transporte público, bueno, esa es una de las razones por las cuales la prohibición de trabajar en transporte público, si uno no era trabajador esencial, tiene su razón de ser. Esa condición de hacinamiento de las vidas humanas también, bueno, y a mí que me interesa la problemática de la animalidad, se hizo muy evidente en la condición de hacinamiento de las vidas animales, ¿no? Y ahí voy a la cuestión de la zoonosis. Como ustedes saben, bueno, el término zoonosis remite al modo en que ciertas enfermedades de los animales se transmiten a los humanos, y en este caso, en esta peculiar zoonosis que es el COVID-19, que es la enfermedad de COVID-19, bueno, y el virus que, digamos, está presente, ¿no? El SARS-CoV-2, lo que se hizo evidente a partir de las distintas intentos de pensar acerca de, entre comillas, el origen de la enfermedad, se hizo evidente la cuestión zoonótica. Esto más allá de que realmente el virus tenga que ver con cuestiones zoonóticas o tenga que ver, bueno, como muchos plantean, con la creación de un virus en laboratorio. Más allá de eso, me parece que lo que nos hizo evidente la pandemia es esta cuestión de la zoonosis, es decir, de por qué razón en los últimos tiempos, y sobre todo desde el siglo XXI, cada vez hay más enfermedades zoonóticas, ¿no? En otras épocas, obviamente, bueno, siempre existieron las enfermedades zoonóticas, pero tenían que ver, digamos, no con cuestiones virales, sino con cuestiones de otro tipo. Todos ustedes recordarán en los años 90, cuando se produjo el síndrome de la vaca loca, que su origen no era viral, sino de carácter priónico, en donde, digamos, se hizo evidente que la producción intensiva de animales generaba enfermedades que luego afectaban de forma muy fuerte a los humanos, ¿no? En este sentido, para el que le interese, yo traduje un artículo de Quilani, que es un antropólogo, que se llama El síndrome de la vaca loca. Eso lo pueden encontrar, digamos, con acceso libre en la web, en la revista que yo dirijo, Instantes y Azares, Escrituras Nichanas. Ahí en el número del año 2012, yo traduje este artículo porque me pareció muy interesante el modo en que él presentaba la cuestión del síndrome de la vaca loca, ¿no? Porque él señalaba que lo que hizo evidente el síndrome de la vaca loca es el modo en que se produce un círculo por el cual el hombre termina siendo antropófago, ¿no? ¿Por qué? Porque él señalaba lo siguiente: cuando se analiza por qué tantas cabezas de ganado se enfermaron en ese momento, y después, bueno, recordarán, hubo un sacrificio enorme de animales, millones y millones de animales se sacrificaron por la cuestión de esta enfermedad. Lo que se hizo evidente es que se estaban alimentando a los animales con restos de otros animales, o sea, se los estaba alimentando con sus congéneres, pero también con restos de placenta humana, ¿no? Y entonces se producía como una especie de círculo por el cual aquello que es pensado como recurso para el existente humano, que son los animales, en esta idea de que
debemos consumir animales, de que es, entre comillas, natural que seamos carnívoros, etcétera, etcétera. Después, en todo caso, si quieren charlamos sobre ese tema. Ahí se hizo evidente de qué manera el modo de producción intensiva de animales termina generando un círculo en el cual el hombre termina siendo envuelto, y creo que eso es lo que se ha hecho evidente con la cuestión de la pandemia. ¿Por qué? Por esto de la caracterización de lo que ha pasado en términos zoonóticos, el posible origen viral. Recuerdan que se habló, bueno, de los murciélagos y de, digamos, de otros animales, se habló del pangolín, etcétera, etcétera. Otros animales que son animales que no viven en condiciones domésticas, pero que al ser expulsados de sus hábitats naturales, se acercan a las urbes, posiblemente contagian a animales domésticos. Esos animales domésticos están en condiciones de vida de hacinamiento y entonces eso les provoca estrés, se generan antibióticos para prevenir esas cuestiones, y entonces, bueno, se terminan contagiando estos animales y se producen esos saltos virales que llevan a que se enfermen los humanos, ¿no? Y entonces ahí yo creo que se revela todo un círculo que en este momento tiene que ver con la producción intensiva de animales, ¿no? Como ustedes saben, cada vez son menos las megacompañías de los agronegocios, cada vez son menos en el sentido de que cada vez condensan más las actividades y generan lo que se llama un sistema de producción vertical, en donde esas megacompañías tienen todos los elementos en empresas, digamos, que son solidarias entre sí. Es decir, son las mismas que van a talar los bosques para utilizar esos bosques, para producir los alimentos, o sea, los granos que estos animales van a consumir. Son las mismas que tienen producción intensiva de animales. Producción intensiva de animales quiere decir muchísimos animales en poquísimo espacio, digamos, en condiciones totalmente alejadas de lo que sería la vida natural del animal, es decir, animales encerrados en ámbitos en donde nunca ven la luz del sol, nunca pisan más que el cemento, digamos, sobre el cual se apoya su jaula, nunca salen de un espacio en el cual no se pueden mover, ni siquiera pueden darse vuelta. Posiblemente ustedes hayan visto, a partir de toda la gran difusión que ha tenido el tema de la producción intensiva de cerdos, a partir de ese posible trato que haría Argentina con los chinos para empezar a producir cerdos para alimentar a la población china. Y a partir de toda la polémica que eso generó, posiblemente hayan visto, porque se difundieron mucho las imágenes de cómo pare una cerda en una jaula en la cual ni siquiera se puede dar vuelta, ¿no? Es decir, ni siquiera tiene la posibilidad del mínimo movimiento para darse vuelta, y bueno, en esas condiciones viven millones de animales en el mundo para satisfacer la necesidad del consumo de carne y para satisfacer la necesidad del consumo de alimentos, y digo entre comillas porque, como sabemos, la producción intensiva de carne no alimenta a la humanidad, alimenta solo a una pequeña parte de la humanidad, y para alimentar a esa pequeña parte de la humanidad que se alimenta, se destruyen economías locales, se destruyen trabajos de locales, por esto que comenté de las megaempresas que se van apropiando de todo, se contaminan los suelos, se produce la erosión de los suelos, porque bueno, se termina con los grandes bosques, que son los núcleos de oxígeno del planeta, y entonces eso genera cambios climáticos que, digamos, muchos dicen imprevisibles. Bueno, yo no creo que sean imprevisibles, porque claramente sabemos lo que va a pasar si destruimos, como se está destruyendo todo el Amazonas,
o sea, los cambios climáticos que se van a producir. Sabemos qué es lo que pasa con el suelo cuando se cultiva con elementos, con semillas transgénicas, para las cuales se necesita generar herbicidas que implican, como conocemos toda la historia del glifosato, generan en las poblaciones cercanas problemas de salud gravísimos, de los cuales no se habla demasiado, generan, bueno, problemas en el nacimiento de los niños, etc. Y además todos esos animales que están llevando esas condiciones de vida terribles producen gases que se elevan a la atmósfera, los gases metano, que se elevan a la atmósfera, que permanecen montones de años en la atmósfera, contaminando, digamos, el aire que respiramos, ¿no? Muchas veces, ahora, digamos, en la pandemia vieron que se habló mucho de que el transporte público contaminó menos. Bueno, si uno se pone a analizar los informes, en realidad lo que contamina el transporte, digamos, humano es ínfimo en relación a lo que contamina la producción intensiva de animales. Es decir, la producción intensiva de animales genera una contaminación mucho mayor que muchas veces no se tiene en cuenta, por esto que decía, ¿no? Digamos, de esta producción de los agronegocios y las megaempresas y los intereses que están presentes en todo esto, ¿no? Y entonces yo señalaba, la pandemia nos hizo evidente la cuestión de la zoonosis y el modo en que las zoonosis están siendo como ese encerrarnos en el círculo de esa intervención que hemos hecho en el mundo en términos de la metafísica manufacturera. Y desde ese punto de vista, fíjense que si pensamos, por ejemplo, en el gran antecedente que hemos tenido de esto que estamos viviendo ahora, nos tenemos que remontar a 100 años, a la así llamada gripe española del año 1918, que terminó con la vida de, dicen, entre 50 millones a 100 millones de personas en ese momento, y en ese sentido uno se pregunta, ¿dónde se originó la gripe española? Desde ese punto de vista, Robert Wester, que ha sido uno de los que más, creo que más ha trabajado esa problemática, él señala que el posible origen de la así llamada gripe española se dio en Kansas, en las granjas avícolas, y que luego, digamos, y que bueno, en ese momento fue leve en Estados Unidos, pero que luego esos infectados, o bueno, los portadores del virus, que fueron a la Primera Guerra Mundial, y transportaron ese virus a Europa, y entonces ese virus en contacto con los gases letales, los gases venenosos que se habían creado también en relación con la Guerra Mundial en las trincheras, generó una mutación del virus que dio lugar a la gripe española, ¿no? Con esa catástrofe que fue en ese momento por la gran cantidad de muertos que hubo. Nosotros en el siglo XXI hemos tenido una gran cantidad de zoonosis virales, la gripe aviar, que bueno, nosotros la conocimos en nuestros ámbitos recién, si no recuerdo mal, fue en el año 2009, recuerdo que en la Universidad de Buenos Aires estuvimos un mes y medio sin ir a la universidad justamente por este problema de la gripe aviar, pero la gripe aviar que se desarrolló en ese momento con mucha fuerza ya había sido descubierta en el año 1997 en Hong Kong, cuando se hizo evidente que se había producido un salto del virus desde lo que eran los mercados de aves, que son las grandes transportadoras de los virus, sobre todo el virus de la influenza, o sea, las transportan, los tienen en su garganta, ¿no? Y digamos, durante mucho tiempo, digamos, no acontecen pandemias o no acontecen estados más generales de gripe, porque esos animales no necesitan ir a la urbe, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los patos salvajes y demás. Lo que acontece con todo este sistema que yo mencioné, este círculo de las mega empresas, de los agronegocios, es que al talar bosques para utilizar los suelos, para producir el pienso que van a comer los animales
de producción intensiva, ocurre que muchas aves tienen que trasladarse. ¿Y a dónde se trasladan? Bueno, se trasladan a las grandes urbes. Y como son las grandes detentadoras, por ejemplo, de los virus de las distintas influencias que conocemos, los llevan en su garganta, pero bueno, se producen los saltos virales porque animales estresados que deben irse de sus hábitats propios se trasladan a la urbe y contagian animales estresados que viven en las urbes o en los lugares cercanos a las urbes, en los feedlots, en los lugares de producción intensiva de animales, y de esa manera se genera luego el contagio al humano, ¿no? Entonces, en este sentido yo decía, en el siglo XXI hemos tenido muchas enfermedades zoonóticas vinculadas con la producción intensiva de animales, ¿no? Es decir, yo mencioné la gripe aviar, que, digamos, fue descubierta en el año 1997, pero tuvo una gran eclosión, si no me equivoco, fue en el año 2009, la gripe porcina también, el ébola, el HIV-Sida, ¿no? Que es de los años 90, fines de los 80, o sea, se comienza a difundir más esta idea de esta enfermedad y que, bueno, desde el punto de vista de los números y la estadística, es la zoonosis que más humanos ha matado porque ha sido la que ha durado más en el tiempo y, digamos, por su forma de contacto, de transmisión, ¿no? Entonces, todas esas enfermedades zoonóticas están determinando algo, desde mi punto de vista, que no va en el modo en que estamos tratando al planeta, ¿no? Yo siempre, digamos, bueno, y a lo largo de las distintas charlas que me han pedido que dé en relación a la cuestión de la pandemia, yo he utilizado el concepto de ontología de guerra para referirme al hecho de que se nos plantea que tratemos al virus en términos de guerra, esta guerra la vamos a ganar, o sea, todo el primer discurso con respecto al virus es un enemigo y esta guerra nosotros la vamos a ganar y toda la cuestión de estamos dando batalla, etcétera, etcétera, que, digamos, en definitiva, a mí no me parece ni medianamente adecuada, porque en realidad lo que tendríamos que decir, bueno, el virus obviamente está más allá del bien y del mal y no instaura ninguna guerra con nosotros, sino que lo que deberíamos decir es que nosotros hemos instaurado la guerra en relación a la así llamada naturaleza. Es decir, quienes nos hemos establecido prepotentemente en el mundo con esta idea de ser este sujeto soberano que se permite meter mano en todo lo que hay para transformar, torturar, me refiero a las vidas animales, ¿no? Torturar, descuartizar y consumir, somos nosotros los humanos, ¿no? Por eso Jacques Derrida tiene la expresión de la guerra contra el animal, y creo que es muy adecuada para pensar que con respecto a toda la naturaleza nosotros estamos en una situación de guerra, ¿no? Y entonces decía, con respecto a esto, a mí me parece muy adecuada la imagen que en Crepúsculo da Max Horkheimer cuando él dice que la mayoría de los humanos, con respecto a aquellos que consideran más poderosos que ellos, suelen ser muy educados y muy amables, pero que cuando a alguien lo considera inferior, todos dicen somos tratantes y carniceros, o sea, todos tratamos a aquellos que consideramos inferiores como tratantes y carniceros, y sobre todo a los animales, ¿no? Y ahí la imagen del tratante me parece muy buena, porque justamente yo comencé hablando de la metafísica manufacturera, y el que trata, digamos, si pensamos en la idea del tratamiento, el tratamiento tiene que ver con todo lo que pasa por las manos, sea un tratamiento médico, bueno, ustedes que se dedican al psicoanálisis, sea un tratamiento psicoanalítico, el otro está en mis manos cuando yo trato al otro, por eso hay que ser muy cuidadoso, y bueno, ustedes lo habrán trabajado mucho en su deontología profesional, hay que ser cuidadoso con lo que uno tiene en sus manos, ¿no? Es decir,
ustedes de alguna manera, uno podría decir que el psicoanalista tiene en sus manos la mente del otro, los sueños del otro, las ideas del otro, ¿no? Entonces, la ética, la deontología con respecto al tratamiento del otro tiene que pensar siempre, me parece a mí, el hecho de lo que pasa por las manos, porque en aquello que pasa por nuestras manos solemos maltratar, destratar y meter mano demasiado, por así decirlo, en el otro, ¿no? Esto es lo que quería señalar al inicio con la idea de la metafísica manufacturera. Y entonces decía, Horkheimer utiliza esta imagen del tratante, bueno, que sigue muy presente en aquellos que se consideran inferiores, mujeres y niños, en la trata de personas, inmigrantes ilegales, en toda la trata de personas, en el trabajo ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decía la imagen del tratante y del carnicero, ¿no? Y la imagen del carnicero, ustedes seguramente recordarán, hay una novela de principios del siglo pasado, que es la novela de Upton Sinclair, La jungla, en donde aparece la imagen del gran carnicero, que me parece una imagen muy adecuada para seguir caracterizando hoy en día el biocapitalismo, ¿no? ¿Cómo aparece esa imagen? Bueno, recuerdo brevemente la novela, lo que relata es la historia de un inmigrante lituano y bueno, toda su familia que se va a Estados Unidos para participar en esa industria naciente en esos momentos, que era la industria de la carne envasada, ¿no? Es decir, es el momento en que aparece toda, bueno, esas distintas compañías que producen carne envasada, algo que, bueno, acá en Argentina también llegó, yo me acuerdo en mi infancia, todavía estaban las latitas de Swift, yo creo que no existen más, en donde había esos bloques de carne, digamos, que era como, digamos, la forma de que se había logrado lo que podríamos llamar la gran conquista del biocapitalismo sobre la vida de los animales, que es producir con una vida animal la mayor posibilidad de ganancia, ¿no? Que era enlatarlo al animal y meterlo en una lata que se conserva muchísimo tiempo y que, digamos, permitió en su momento que se generara en Estados Unidos una nueva industria cuando se perdió, o una nueva producción, cuando se perdió el gran negocio que se perdió en el siglo XIX con el abolicionismo, que era el gran negocio de la esclavitud. O sea, las formas de organización de la vida de los esclavos fueron las formas que se trasladaron a la vida de los animales. O sea, se produjo, y por eso digo, es muy importante tener siempre presente el nexo entre la cuestión del racismo y el especismo, ¿no? Porque muchas veces se dice, a los humanos se los trata como animales. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la ganancia y del capitalismo, primero fue la forma de vida que se le dio a los esclavos y luego eso se trasladó al negocio, digamos, todos estos esclavistas que se quedaron ya sin sus grandes extensiones de algodón, porque ya no les servían desde el punto de vista que era un gran ahorro tener esclavos, porque bueno, eran mano de obra sin renta, digamos, sin sueldo. Todo esto se traslada, digamos, esos hombres que se quedaron sin ese negocio fueron los que iniciaron toda la gran producción de la carne enlatada en Chicago, y bueno, eso después se fue trasladando a distintos momentos, y en ese sentido, digo, ahí surge la imagen del gran carnicero porque el protagonista de esta novela de Upton Sinclair es el que plantea, se da cuenta de que a ellos, a los obreros, los trataban de la misma manera que a los animales que ellos mismos degollaban y trozaban luego en su trabajo, ¿no? Y es muy interesante el hecho de, bueno, él se da cuenta de esa confluencia entre el modo en que se trataba a los
obreros y el modo en que se trataba a los animales. Y es muy interesante la cuestión de la utilización de todo como recurso, ¿no? Hay un momento en el cual cuando ellos llegan y conocen los mataderos, ven de qué manera, les explican de qué manera se opera con los cerdos, y entonces muestran cómo los cerdos van en una línea de montaje. En esa línea de montaje una cadena con un gancho los atrapa de una pata, los meten en una rueda cabeza abajo, en esa rueda que van dando vuelta, les van cortando el cuello, y así como estaban en estado de agonía, todavía semivivientes, los tiran en una olla hirviendo, ¿no? Y entonces, quien les hace esa visita al matadero les dice: del cerdo se aprovecha todo menos el lamento, ¿no? Menos el gruñido y el lamento, ¿no? Y esa imagen me parece muy fuerte porque justamente hace evidente de qué manera el biocapitalismo es la utilización de todo lo viviente como recurso, haciendo oídos sordos precisamente aquello que no les sirve para nada, que es el lamento, el sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, es tan fuerte esta imagen del gran carnicero que uno podría decir que, como dice Jacques Damat, que es quien ha trabajado sobre los mataderos de Chicago, se podría decir que la alegoría Chicago es la matriz del mundo humano, ¿no? Es decir, esa idea del biocapitalismo de utilizar todo lo viviente a su servicio mediante estos procedimientos, digamos, de utilización, digamos, producción en serie, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera, eso que, digamos, que permitió el gran desarrollo, porque digo, ahí está el nacimiento de la consideración de los animales en términos de recursos como en términos de la producción intensiva. Eso es lo que permitió Chicago, digamos, y el desarrollo de los mataderos, y que después se desarrolló ya en términos de lo que sería todo el sistema de la comida rápida, ¿no? Es decir, todas las empresas que conocemos hoy en día que producen comida rápida siguen este modelo, digamos, de producción vertical, y, digamos, también tienen en cada uno de los países en los cuales se asientan, digamos, las cadenas de comida rápida, tienen los mataderos, tienen los inmigrantes ilegales que trabajan en condiciones de vida indigna, etcétera, etcétera. Es decir, se da toda una cadena ahí, por eso cada tanto, bueno, habrán visto, cada tanto se produce enfermedades como, digamos, enfermedades que tienen que ver con el hecho de aquellos elementos que quedan en las hamburguesas, y entonces ahí en ese momento se hace evidente, bueno, qué es lo que pasa, y después, bueno, rápidamente se olvida, ¿no? Es decir, la gente sigue concurriendo a las cadenas de comidas rápidas, olvidando que en algún momento se le hizo evidente qué es lo que está pasando en esas mega empresas, ¿no? Mónica, son 11:05, por ahí si querés. Sí, pensaba terminar I10, para ir redondeando. Entonces, decía, en todo esto, ¿qué es lo que se nos hizo evidente con la cuestión de pensar esta pandemia que estamos sufriendo en términos zoonóticos? Bueno, se nos hizo evidente que estamos utilizando a las vidas, sean las vidas de los animales salvajes, porque los estamos expulsando de sus hábitats propios para utilizar los bosques y esos terrenos como lugares de cultivo, etcétera, etcétera. Estamos expulsando algunos animales de sus hábitats, estamos ubicando en espacios cada vez más estrechos a los animales de producción intensiva para producir carne, leche, huevos, etcétera, etcétera. Y entonces lo que yo quería destacar es ese modelo de la metafísica manufacturera que está presente en el modo en que el sujeto
que es este sujeto masculino, ipse, etcétera, etcétera, que se piensa como dueño y soberano y con poder sobre toda la tierra y sobre todas las formas de vida que considera inferiores, se ha apropiado del planeta, ¿no? Como ustedes saben, hubo una gran producción de distintos intelectuales sobre la problemática que estamos viviendo, y posiblemente muchos de ustedes hayan leído el libro de Sousa Santos sobre la cruel pedagogía del virus, en donde él señala que el virus nos hizo patente el vínculo entre colonialismo, patriarcado y capitalismo. Yo a eso agregaría la cuestión del especismo, es decir, el hecho de que pensamos que hay formas de vida inferiores a las cuales tenemos derecho a hacer nacer solamente para encerrarlas en espacios estrechos, maltratarlas durante toda su vida, enviarlas luego al matadero, trozarlas y consumirlas, ¿no? Bueno, dejo ahí porque son y 10 y bueno, en todo caso, cualquier cuestión la podemos ampliar en las preguntas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, hay muchísimas felicitaciones por tu claridad, por la cantidad de conceptos, por todo lo que nos dejas para seguir pensando. Hubo, como siempre, preguntas técnicas de si vamos a subir a YouTube. En la página van a encontrar luego la conferencia y hay comentarios, muchos, Mónica, que van llegando desde algunos colegas que por ahí miraron algunas películas, series, que preguntan, digamos, si hay algún tipo de articulación. Por ejemplo, alguien pregunta si tu planteo está en la línea con el documental Una vida en nuestro planeta. Voy a leer, si te parece bien, 3 o 4 comentarios y entonces después queda un tiempo para que vos los retomes, ¿te parece? Vale. En la medida que ibas hablando sobre el tema de los consumos, gente desde Brasil, colegas nos comentaban que con la pandemia han aumentado mucho todo este tipo de consumos y hubo varias preguntas que hacen al tema de los carnívoros, si a lo mejor vos pudieses como unos minutos dedicarte a esta cuestión. Después hubo algunos comentarios que están en relación a algunas modificaciones históricas, en donde, por ejemplo, en algunos momentos los esclavos fueron ubicados de tal modo que a posteriori, tanto los esclavos como los niños como los adolescentes fueron constituidos como sujetos de derecho, o sea que hay algunos comentarios que van más en la línea de las modificaciones históricas de los últimos años. Hay algunos de los presentes que han trabajado básicamente sobre la temática del campo de concentración y hay un colega que dice que tiene un modelo en donde lo más adecuado para pensar para el campo de concentración fue lo parecido a la granja manufacturera en 2 etapas. Primero deshumanizar a los verdugos y luego industrializar a las víctimas. Si te parece, paro acá y quedan algunos. Son amplísimos los temas que fueron comentándose en el chat, ¿sí? Por ahí elegir por donde vos más te parezca. Muy bien. Con respecto a los documentales, etcétera, ustedes saben que para el Día de la Tierra se produjo, se hizo, digamos, se pasó por YouTube y bueno, es de acceso libre el documental Planeta de Humanos, en donde de alguna manera habla del modo en que estamos tratando al planeta, pero también habla de la cuestión del capitalismo verde, ¿no? Y quisiera decir 2 palabras sobre eso, ¿no? Porque es cierto, no recuerdo exactamente cuál es Una vida en nuestro planeta, pienso que a lo mejor se refieren a al de Jeff Gibbs, Planeta de Humanos, en donde lo que se muestra es de qué manera pensamos a toda la Tierra como recurso, a todo el planeta como recurso, a los otros existentes humanos y animales como recurso, y un poco lo que se cuestionaba es el capitalismo verde. Fíjense que también durante la pandemia se ha hablado mucho de la cuestión de, bueno, se están acabando los recursos de la Tierra, planteemos las formas alternativas, ¿no? Entonces son los parques eólicos, la cuestión de la biomasa para sustituir los combustibles fósiles,
etcétera, etcétera. Y este documental mostraba muy bien cómo el capitalismo verde termina siendo solidario con las formas del capitalismo en el sentido habitual del término, y sigue pensando a toda la naturaleza como planeta, ¿no? Y está muy bien, y digamos, si alguien no lo ha visto, lo recomiendo, es de acceso libre en YouTube. Les recomiendo verlo porque muestra de qué manera toda la problemática de, bueno, arruinamos el planeta, ahora vamos a sustituir ese desastre que hemos hecho en el planeta con parques eólicos, paneles solares, etcétera, muestra muy bien cómo todas esas empresas que se están iniciando no dejan de pensar al planeta como recurso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo que nosotros deberíamos plantearnos es esto, ¿no?, que yo planteaba al inicio en términos de metafísica manufacturera o en términos del lugar del sujeto, es decir, ¿por qué nos hemos asentado sobre ese modo de ser y por qué no cuestionar eso, ¿no? Porque me parece que justamente es la idea de sujeto la que nos ha colocado en ese lugar en el mundo, ¿no? Lo otro que me preguntaban era acerca de, bueno, los esclavos, las mujeres y los niños han adquirido derechos a lo largo de la historia. Eso es cierto, pero si uno se pone a analizar las luchas, por ejemplo, pensamos en las luchas feministas, o sea, estamos en el siglo XXI y no se puede creer que todavía estemos en el mismo nivel en el cual, digamos, cuando se comenzaron las luchas feministas a fines del siglo XIX, digo, esto por mencionar el siglo XIX como grandes movimientos, porque, bueno, como ustedes saben, hubo muchos antecedentes desde el punto de vista de la escritura y demás con respecto a la problemática feminismo, ¿no? Pero fíjense que estamos en el siglo XXI contando feminicidios todavía, o sea, a mí me parece increíble, es decir, es cierto, las mujeres tenemos derecho a votar, etcétera, etcétera, pero hay algo que está ahí muy fuerte, que es el lugar del existente masculino, que todavía no se ha transformado, es decir, el lugar en el cual se ha colocado el hombre en tanto existente masculino con derecho a, no se ha, desde mi punto de vista, no se ha transformado demasiado, por eso a mí, digamos, me angustia un poco esta cuestión, pensando en términos de lo que a mí me interesa básicamente en los últimos tiempos, que es la problemática del especismo, porque si bien observo que las jóvenes generaciones tienen clara conciencia de la problemática del especismo, estoy pensando, bueno, hasta dentro de 2 siglos no va a pasar nada, porque, digamos, desde el punto de vista de la transformación de la vida de los animales, porque la problemática del feminismo hace evidente que cuesta mucho esas transformaciones, es decir, ok, la mujer logró el voto, pongamos en nuestro país, se logró en la época de Perón el voto femenino, es cierto, pero se ha transformado la política, no sigue siendo nuestra política en Argentina machista, carnívora, por más cupo femenino que exista. Entonces, bueno, en ese sentido, por más derechos que se hayan conseguido, los niños, por ejemplo, hay declaración de los derechos del niño, etcétera, pero montones de niños siguen siendo raptados y llevados para el tráfico, digamos, sexual en los burdeles de niños, en los burdeles de pedofilia que hay en Tailandia y en otros países. Montones de mujeres siguen siendo raptadas para ser utilizadas en el comercio sexual, ¿no? Entonces, y eso siempre es masculino, es decir, los que van a abusar de niños y los que van a abusar de mujeres siguen siendo hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que por más derechos que se hayan conseguido, hay algo que hay que transformar que tiene que ver con las prácticas, con la mentalidad, etcétera, etcétera. Después me hacían una pregunta sobre la cuestión de el carnivorismo, ¿no? No sé muy bien qué contestar sobre eso porque hay muchas cuestiones para trabajar del carnivorismo. A mí lo que me interesó destacar en la charla fue el hecho de que el carnivorismo implica ya el modo en que se hace evidente
esta utilización de lo viviente como recurso en la naturalización, por ejemplo, de que tenemos que comer carne, ¿no? Es decir, la naturalización de que no hay sustituto para la carne, de que el hombre logró evolucionar como logró evolucionar por el consumo de carne, de que el cerebro necesita carne, etcétera, etcétera. Digo, son esquemas que, bueno, obviamente que han sido muy cuestionados y son muy cuestionados, pero que existe, así como existe la naturalización de que la mujer es la que se debe ocupar del cuidado, en esta pandemia se hizo muy evidente, es decir, las mujeres hemos asumido la mayor carga en cuanto al cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores, y por eso siempre esta expresión de el varón que, bueno, va a ayudar, pero bueno, ¿por qué no el cuidado se plantea también en términos de lo masculino? Y también, fíjense que hay como una naturalización de que, bueno, los hombres no pueden hacer tal cosa, las mujeres estamos más adaptadas a eso, pensando como si hubiera como si se naturalizara que estamos para eso, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo, bueno, digamos, habría mucho para discutir acerca de la cuestión nutritiva, pero me parece que está naturalizado que debemos consumir carne, y para mí ese es un esquema también masculino, o sea, está naturalizado que el varón que debe realizar más fuerza en su trabajo tiene que ser el gran consumidor de carne, y por eso las primeras mujeres feministas, como lo caracteriza muy bien Carol Adams en La política sexual de la carne, fueron vegetarianas, porque ellas consideraban que el lugar de rebelión que podían tener era en la cocina, y sobre todo no cocinando carne para los hombres, varones, que consideraban que la fuerza viril tiene que ver con el consumo de carne, ¿no? Y la otra pregunta era acerca de los campos de exterminio, y bueno, sí, eso está claramente, para el que está interesado, lo caracteriza muy bien Eric Schlosser en su libro Fast Food Nation, nación de, ¿cómo se llama?, de comida rápida, porque él muestra de qué manera de la admiración que tenía Hitler por Ford, por Henry Ford, y el modo en que había creado sus fábricas con toda esta cadena de montaje, surge la idea de los campos de exterminio. Y también hay que decir que Henry Ford, a su vez, saca su idea de la línea de montaje de observar la forma en que se trabajaba en los mataderos de Chicago, ¿no? Esto que yo les mencioné anteriormente, que aparece muy bien en la imagen de Upton Sinclair, que es el animal que va en una, digamos, en una línea de montaje, lo agarran de la pata, lo ponen en una cadena, en una rueda, en donde va matando uno detrás del otro para ser más rápido, y lo tiran en el agua hirviendo para la utilización de la carne, etcétera, etcétera, y todo cómo se le sacaba la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también es interesante lo que señala Schlosser, es de qué manera en esa línea de montaje también el presidente Eisenhower visitó Alemania por esa época, le admiraron las autopistas, y es a partir de la reproducción de autopistas en Estados Unidos que comienzan a aparecer las cadenas de comida rápida para ubicarse justamente en las autopistas, ¿no? Es decir, es como que Schlosser señala como la vuelta del círculo, ¿no? Perdón, termino ahí porque bueno, porque me pareció, Beatriz, estamos muy limitados por el tiempo. La verdad es que esperamos volver a tenerte pronto y poder seguir profundizando. Los últimos comentarios, varios van en la línea de si podrías decirnos algo sobre el gesto amoroso y la ternura, digamos. Bueno, sí, claro, quería terminar con eso después que la escuché a Nélida, justamente yo mencioné esta idea de Horkheimer, somos todos tratantes y carniceros, con respecto al modo en que nos vinculamos con aquellos que, entre comillas, consideramos inferiores. Creo que justamente, bueno,
digo acá las mujeres porque veo en mi pantalla mayoría de mujeres que son las organizadoras, pero bueno, imagino que habrá muchos varones también. Creo que esa tarea que se nos ha adjudicado históricamente debería ser asumida con respecto al planeta y sobre todo por quienes mayormente intervienen en el planeta como tratantes y carniceros, que desde mi punto de vista, perdónenme los varones, son los que son parte del sexo masculino, porque bueno, son los dueños de las mega empresas, etcétera, etcétera. O sea, continuamente vemos de qué manera lo masculino está gobernando todo el ámbito de las megaempresas y los agronegocios, y entonces en ese sentido yo creo que hay algo de el tratamiento del planeta, esto que yo decía, lo que pasa entre nuestras manos siempre puede ser maltratado, y creo que es hora de pensar cómo tocar al otro en términos de lo que Derrida en ese texto tan bello que tiene, que es el tocar, llama, recordando cuestiones de Jean-Luc Nancy, la ley del tocar sin tocar, ¿no? Es decir, cómo podemos pensar el tocar al otro sin maltratar al otro, destratar al otro, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el gesto amoroso hacia el planeta que de alguna manera estaba presente en lo que yo quería desarrollar, ¿no? Bueno, para seguir pensando, y ¿tendrás alguna posibilidad, dicen algunos, de en poquísimos minutos decir si será posible pensar en generar un cambio? Si nos permitirá esta pandemia algún tipo de revolución frente al biocapitalismo. Por supuesto que no son preguntas para contestar en 2 minutos, por ahí son para que vos las puedas llevar, para que todas las podamos ir repensando, pero si algo de esto quisieras, algunas oraciones decirnos, encantados de escucharte. Sí, yo lo que repensaría es la cuestión de la vuelta a la normalidad, ¿no? Es decir, creo que la pandemia ha hecho evidente que la normalidad en la que vivíamos es desastrosa. O sea, a todos se nos ha hecho evidente la cuestión del hacinamiento de las personas, la desigualdad de las condiciones de vida, esto que yo señalé del modo de tratamiento de las vidas animales. Yo creo que por lo menos lo que deberíamos tratar de pensar es que no queremos volver a la normalidad. Es decir, ¿quién quiere volver a esa normalidad si se nos ha hecho evidente cómo eso que llamábamos normal implicaba un montón de condiciones que implican maltrato tanto para humanos como para los animales y las distintas formas de vida del planeta? Entonces, en ese sentido, por lo menos pensar eso. Yo, personalmente, tengo una gran confianza en las jóvenes generaciones desde el punto de vista que son las que tienen una clara conciencia, o por lo menos tienen más conciencia que otras generaciones acerca de la cuestión del cambio climático, las transformaciones en el planeta, la cuestión de la vida de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si hay alguna revolución posible, yo creo que será la que le compete a los más jóvenes. Bueno, hasta aquí hoy, en esta primera parte. Muchísimas gracias por habernos tocado con tus palabras, con tanta dulzura y profundidad al mismo tiempo. De parte de todo el comité organizador, de parte de la APPG. Muchísimas gracias, Mónica, porque desde el principio fue muy sencillo dialogar con vos por mail, así que es un gusto para nosotros que después de tantos años hayas estado aquí presente. Todos los comentarios quedarán grabados, se van a poder volver a leer, se va a subir a nuestra página, y ahora los invitamos a retirarnos para poder volver a ingresar con el próximo ID a la segunda parte de nuestro preencuentro. Buenos días. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación y por la hospitalidad. Gracias a vos.